Un saludo para todos nuestros profesores. Este video tiene como objetivo dar algunas orientaciones y precisiones respecto de la elaboración de instrumentos para la fase de la autoevaluación de la ruta de mejoramiento institucional. Hay dos conceptos que es necesario comprender muy bien, que hemos venido repasando. El primero de ellos es la ruta de mejoramiento. Hay que recordar que consiste en tres fases. La primera fase es la autoevaluación, la segunda el plan de mejoramiento y la tercera es el seguimiento. En este específico video nos vamos a centrar en la autoevaluación, y la autoevaluación tiene diferentes pasos. Uno de los pasos es preparar los instrumentos que nos permitirá recoger la información que soporta toda la autoevaluación de la institución. Y el segundo concepto importante pues hace referencia a lo evaluado. Pues para ello es necesario recordar que nosotros funcionamos a través de un modelo de gestión que se aplica en todas las instituciones del país y que viene regulado y dirigido por la Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional. Aquí tenemos básicamente un mapa que nos permite identificar claramente el camino a seguir para realizar una autoevaluación. El modelo de la ruta establece 4 áreas de gestión que encontramos en un Excel que se comparte todos los años por correo electrónico a los profesores. Y en la primera parte podemos encontrar que son 4 áreas de gestión: la directiva, que se representa con el número 1, la académica con el 2, la administrativa y financiera con el 3 y la comunitaria con el 4. Cada una de esas áreas de gestión se despliega en procesos. Por ejemplo, la directiva pues tiene sus respectivos procesos. En total son 6 procesos, cada uno de ellos numerados pues del 1 al 6. Para la segunda área de gestión se tiene, que es la académica con sus 4 procesos, la administrativa y financiera que tiene 5 procesos y finalmente la comunitaria con 4 procesos. Entonces en total tenemos 19 procesos. Cada uno de esos procesos se desglosa en componentes. El primer componente, por ejemplo, del área de gestión directiva tiene 4 componentes. Entonces estos 4 componentes se asignan para su autoevaluación y seguimiento en las diferentes fases de la ruta de mejoramiento a determinados profesores. Por ejemplo, la profesora Betsabe tiene a su cargo autoevaluar el componente de misión, visión y principios en el marco de una institución integrada, que pertenece al primer proceso del área de gestión directiva. Y pues cada uno debe verificar cuál es su asignación en cuanto a la autoevaluación. Por ejemplo, el profesor Jonathan hace el seguimiento al plan de estudios, que corresponde al primer proceso del área de gestión académica. En total son 93 componentes y son básicamente los frentes de trabajo de una institución educativa. Ahora, volviendo al mapa general de trabajo, entonces debemos centrarnos en la autoevaluación, específicamente en lo relacionado con la preparación. La preparación se hace normalmente en el mes de enero y lo que busca es ajustar o elaborar los instrumentos mediante los cuales vamos a recoger la información para autoevaluar en la institución nuestro componente. El video específicamente lo que busca es dar algunas orientaciones respecto a cómo se deben elaborar esos instrumentos. Ejemplo, si a mí me correspondió elaborar, por ejemplo, un instrumento para el trabajo en equipo, pues este video le va a dar algunas claridades respecto a cómo debe ser ese instrumento que le corresponde evaluar a ese componente en especial.
Entonces, para ello lo que primero que debemos considerar es que hay una información de base que debe tenerse en cuenta y se debe tener en cuenta todos los años, porque no importa que usted ya tenga su instrumento, todos los años debe subirlo a la plataforma, debido a que se da el espacio y sobre todo el tiempo para que esos instrumentos que usted prepara con el tiempo se ajusten, se mejoren, se arreglen, se agreguen, se quiten, de modo tal que sea también una respuesta al dinamismo que encierra un establecimiento educativo. Pues así las cosas, el año 2020, por ejemplo, usted debe volver a subir el instrumento, no importa que ya lo haya subido el año pasado, y todo se va registrando en la plataforma, que también permite la consulta de los instrumentos de años anteriores, especialmente para los profesores nuevos que llegan a nuestra institución y necesitan una mirada hacia atrás de forma consultiva para desplegar sus acciones en el marco de la institución. Para iniciar entonces el proceso, usted debe ingresar a nuestro blog, que contiene todas las herramientas administrativas con las que funciona nuestra institución, en colegiochima.blogspot.com. En la zona de aplicativos encontrará la ruta de mejoramiento institucional. Dando clic allí va a entrar a la página que contiene nuestra ruta de mejoramiento institucional. Allí encuentra toda la información relacionada con los antecedentes, el marco teórico y sobre todo lo funcional en cuanto a los instrumentos o encuestas que permiten el diligenciamiento de cada una de las fases. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar específicamente en los instrumentos. Entonces, antes de registrar el instrumento, usted lo debe crear. ¿Cómo se crea un instrumento? Pues un instrumento de autoevaluación es una herramienta que a usted le permite obtener información respecto del componente que usted debe evaluar, y lo debe preparar siguiendo unos principios que están contenidos en la guía número 34. El primero de ellos es que debe proyectarse para que le dé una respuesta específica. Su instrumento debe terminar en una respuesta de orden numérica o acercarse a un criterio de evaluación. ¿Cuáles son esos criterios o esos valores? Pues son 4: la existencia, pertinencia, apropiación y mejoramiento continuo. Se describen en la página 44 y 45 del documento de la guía 34. Su instrumento debe decirle si su componente está en existencia, cuando hay un desarrollo incipiente, parcial o desordenado y las acciones se llevan a cabo de manera desarticulada. ¿De qué? Pues de lo que usted está evaluando. Debe su instrumento arrojarle una información clara en cuanto a la pertinencia, si está en ese nivel, cuando hay algunos principios de planeación y articulación de esfuerzos y acciones para el cumplimiento a objetivos y metas. O debe llevarlo a concluir que su componente está en apropiación, cuando las acciones institucionales tienen un mayor grado de articulación y en general son conocidas por la comunidad educativa. Y puede acercarlo a concluir que su componente está en mejoramiento continuo, cuando los procesos están consolidados y son evaluados de forma permanente. Entonces, ese es el marco general. Usted debe construir un instrumento que le permita concluir que su componente está en una de las 4 fases, llamémoslo así, o niveles de evaluación. Ahora, cada uno de los 93 componentes tiene una matriz de evaluación que usted debe consultar antes de considerar crear o elaborar su instrumento, y lo encuentra en uno de los anexos que está en la parte final del documento de la guía 34. Vamos a explorar algunos de modo tal que les sirva como ejemplo, pero pues cada quien debe hacer la lectura del elemento que le corresponde. Aquí lo más importante es que su instrumento esté lo mejor ajustado o lo más ajustado al criterio al cual
usted debe apuntar, es decir, que le dé respuestas claras. Aquí está la matriz, vamos a utilizar uno de forma aleatoria, por ejemplo, el de prevención de riesgos físicos. Este es el componente, prevención de riesgos físicos. Ese componente le corresponde al proceso de prevención de riesgos y le corresponde al área de gestión de la comunidad o gestión comunitaria. Vamos a, solo por hacer el ejemplo, vamos a verificar a quién le corresponde. Si es comunitaria, debe estar aquí en la parte final del documento. Prevención de riesgos, y prevención de riesgos físicos le corresponde aquí a la profesora Luz Dari. Entonces ya sabemos a quién le corresponde. Ahora bien, vamos a mirar. Su instrumento debe decirle claramente que ese componente está en existencia cuando la institución trabaja los temas de prevención de riesgos físicos. ¿Cuáles son? Accidentes caseros, disposición de desechos, ergonomía, etcétera, de manera parcial y esporádica. Es decir, que por allá a veces hablamos de ese tema, a veces más o menos sí damos una información. Es pertinente, y el instrumento debe indicarle que es pertinente, cuando la institución cuenta con programas para la prevención de riesgos físicos que hacen parte de proyectos transversales, como el proyecto ambiental, por ejemplo, o en nuestro caso que tenemos el proyecto de riesgos, de prevención de riesgos, todo lo asociado a la atención de emergencias, a los simulacros, etc. Aquí están los dos primeros niveles. Si pasamos la hoja, entonces encontramos los otros dos. La apropiación. ¿Cuándo es este componente en nivel de apropiación? ¿Cuándo está en nivel de apropiación? Cuando los programas de prevención de riesgos físicos son reconocidos por la comunidad y sus beneficios irradian hacia los hogares el mejoramiento de las condiciones de seguridad, se orientan a la formación de la cultura del autocuidado, la solidaridad y la prevención frente a las condiciones de riesgos físicos a las que puedan estar expuestos los miembros de la comunidad. Y es el nivel de mejoramiento continuo en este componente cuando los programas de prevención de riesgos físicos de la institución son monitoreados y evaluados con el fin de establecer su eficacia. Con ello se propicia su fortalecimiento de las alianzas y la búsqueda de apoyos de otras instituciones y de la comunidad, es decir, cuando trabajamos en alianza, por ejemplo, con policía, defensa civil, entre otras instituciones. He utilizado un solo ejemplo. Cada uno debe referirse a esta matriz e identificar exactamente cuáles son las características de sus niveles. Las características generales los leímos en la página 44 y 45, y en este anexo usted puede verificar claramente cuáles son las particularidades de su componente y que le llevan a concluir uno de los valores entre el 1 y el 4. Más adelante vamos a ver dónde los evaluamos. Con esta información entonces usted ya puede empezar a elaborar o redefinir su instrumento. Vuelvo y lo repito, es necesario que todos los años volvamos sobre el instrumento. Si usted considera que su instrumento ya quedó perfecto, le da la información que usted necesita, pues vuelve a subir a la plataforma el mismo instrumento sin problema. Pero si al aplicarlo en el año inmediatamente anterior usted se da cuenta que necesita un ajuste, necesita agregarle una pregunta o necesita quitarle alguna pregunta porque esa pregunta no le está dando información, pues lo hace, ajusta el instrumento y lo vuelve a subir. Es necesario que todos los años redefinamos, ajustemos o mantengamos los mismos instrumentos. Y vuelvo y reitero, si se mantienen los mismos, igual hay que subirlo a la plataforma. Ejemplos de instrumentos. Bueno, pues como ejemplos aquí también nos da una lista de ejemplos y no es necesario inventarnos nada. Por ejemplo, encuestas, entrevistas, grupos focales, índice de inclusión, reportes, informes, alianzas o convenios, estadísticas e indicadores, etc. Son algunos de los ejemplos que se pueden utilizar para obtener esa información. ¿Qué es lo más importante? Primero, que usted tenga una evidencia de su instrumento, que es un instrumento físico o digital, pero pues que tenga un respaldo, que usted se apoye en algo. Segundo,
dar una información precisa con respecto a la valoración, es decir, que le dé información que usted pueda concluir con una de los 4 niveles que ya expusimos y que se encuentran en la página 44 y 45 de este documento. Si su instrumento no le está apuntando a tomar una decisión clara con respecto a la evaluación, pues su instrumento no le está cumpliendo con el objetivo. Ahora bien, cuando usted ya tenga su instrumento, que puede ser una encuesta o que puede ser una entrevista, que puede ser una revisión documental, por ejemplo, al PI, o que puede ser una estadística de las notas del 4.º periodo o de todos los periodos de los estudiantes, en fin. Entonces usted lo debe plasmar en un documento que no importa si es Word o Excel, pero lo más importante es que usted lo tenga como soporte de que usted va a realizar a través de ese documento, que se convierte en su instrumento, la colección o la colecta de la información. Bien, volvemos entonces a la página de la ruta de mejoramiento institucional y encontramos dentro de la primera fase, que es la ruta de mejoramiento institucional, en la parte de preliminares, que también usted puede acceder a través del link La Ruta de Mejoramiento Institucional en nuestra institución, en el punto 4. 2 importantes enlaces. El primero dice para proponer el tipo de instrumento de recolección que se va a utilizar, ingrese al siguiente formulario. Aquí, usted va a ingresar aquí. Si da clic aquí, le despliega un formulario en donde usted debe subir ese instrumento que ya previamente ha elaborado. Pues es muy sencillo. Aquí lo que debe hacer primero es seleccionar el año. Vamos a hacerlo con el 2020. Luego el componente evaluar. Como ya lo hemos explicado, el componente tiene 3 números. El primer número corresponde a la gestión, el segundo al proceso y el tercero al componente. Vamos a suponer que me correspondió evaluar la estrategia pedagógica y yo ya hice un instrumento para evaluar la estrategia pedagógica. El docente evaluador, usted selecciona su nombre y aquí indica cuál es el instrumento que usted desea usar, una encuesta, una entrevista, una revisión documental. Yo voy a colocar otro y voy a poner, por ejemplo, que voy a usar una estadística. Luego hay unas instrucciones para renombrar el documento. Aquí está una instrucción de cómo usted debe renombrarlo. Por ejemplo, debe colocar la numeración del componente al cual usted debe evaluar. Por ejemplo, yo estoy en este caso haciendo el de estrategia pedagógica, debo usar los números 1, 2, 3, guión bajo, el año, el 2020 para este caso, un guión bajo y el nombre exacto del instrumento que estoy colocando. Entonces para mi caso sería 1.2.3-2020-estadística. Luego de que lo tenga, bueno, es importante que haga una corrección. Solo se admiten archivos en Word o en PDF. Entonces, si lo tengo en Excel, lo debo poner a un PDF o mantenerlo en Word. Y luego lo agrego como se agregaría cualquier documento que quiero enviar como adjunto en un correo. Una vez lo envíe, pues me va a sacar una pantalla donde dice que yo ya cumplí con esa tarea. Vamos a verificar entonces ahora si mi documento quedó registrado. Y si quedó registrado y como persona nueva también puedo hacer una consulta, no solamente de los de este año sino los de anteriores, o puedo consultar también los instrumentos usados por otros compañeros. Para eso utilizo la segunda viñeta que está en el número 4 de la fase de la ruta de mejoramiento institucional en nuestra institución. Entonces voy a darle clic donde dice informe y esto me va a desplegar a una ventana donde están todos los instrumentos cargados en los últimos años en nuestra institución.
Es importante decir que para este momento hay personas que no han realizado el cargue de los instrumentos. Periódicamente yo estoy enviando a los correos electrónicos de todos los maestros un listado de cumplimiento de tareas, de cumplido de tareas, y allí se les indica a los profesores: usted ya cumplió con el instrumento de evaluación de su componente o no lo ha hecho, y si lo ha hecho, entonces aparece una casilla normal. Si no lo ha hecho, aparece una casilla en rojo donde le dice no lo ha presentado. Pero pues aquí podemos ver varias situaciones que se puedan presentar e identificar de pronto un poco qué nos falta también. Es importante aquí entonces seleccionar año. Aquí vemos los años en los cuales hemos subido instrumentos. Lo hemos hecho en el 2015, en el 2017, el 2019 y 2020. Como ustedes se dan cuenta, hay unos años en los cuales no lo hicimos porque usamos instrumentos del año anterior, o porque en este proceso de ir mejorando cada vez más pues no habíamos hecho uso de los instrumentos. Pero también les sirve a los docentes nuevos para que vayan, cuando se les asigna la evaluación de un instrumento, vayan y consulten los instrumentos previos, los que habían antes, y puedan utilizar los mismos o hacerles algún ajuste. Voy a utilizar solamente los del 2020 para hacer esta consulta, y específicamente me voy a centrar en lo que llevamos. Entonces aquí me aparece en términos generales una tabla donde está el año, componente evaluar, el docente evaluador, el tipo de instrumento y un link o enlace al instrumento que ese docente va a utilizar, y me lleva precisamente a lo que ese maestro subió. De forma general yo puedo ver aquí que tenemos 60 según lo indica el número que está en la parte inferior derecha. Si necesitamos evaluar 93 componentes, ya por encima veo que me hace falta una parte importante, considerable, de instrumentos por subir. Es decir, hay muchos docentes todavía que no han subido su instrumento. Tal vez algunos pensando que como lo subieron el año pasado no deben subirlo este año, pero reitero que sí hay que hacerlo permanentemente. A este correo electrónico va acompañado o acompaña una tabla donde se indica qué docente no ha hecho la actividad, pero es muy sencillo saberlo. ¿Por qué? Porque los componentes están numerados. Entonces empezamos aquí con el 111, que es el primer componente del primer proceso, de la primera área de gestión. 112 y salta al 121. Aquí hace falta el 113 y el 114. ¿Por qué lo sé? Porque este es un proceso que tiene 4 componentes, es decir, falta el componente 113, que es el conocimiento y apropiación del direccionamiento, y falta el 114, que es política de integración de personas con capacidades disímiles o diversidad cultural. Y cada profesor ahí tiene una responsabilidad, entonces sabemos quién es la persona que todavía no ha hecho el ingreso del respectivo instrumento. Y así mismo podemos hacerlo con el siguiente proceso. El siguiente proceso es el número 2 en la mitad. Entonces el 1 indica que es área 1, gestión directiva. El 2 es el segundo proceso, y aquí nos hace falta el 121. Vamos a mirar cuál es. El 121 es el liderazgo, ¿sí? El segundo proceso es gestión estratégica y el primero es liderazgo. Este proceso tiene 5 componentes. Si nos vamos a la página vamos a ver que falta el 112, que falta el 121, que falta el 123, porque en efecto aquí está el 124 y está el 125. Entonces el 123, vamos a mirar cuál falta. El 123 es la estrategia pedagógica. Aquí está faltando. Y si revisamos uno por uno, pues nos daremos cuenta en específico que nos está haciendo falta. Ahora bien, aquí hay que tener en cuenta unos detalles finales. El instrumento, como lo dije hace un momento, trabajando sobre la guía 34, me debe claramente definir un nivel, bien sea existencia, pertinencia, apropiación o mejoramiento continuo. Es decir, mi instrumento tiene que decirme claramente en dónde está ubicado mi proceso, mi componente, en cuál de esos 4 niveles. Una revisión documental me da esa información. Eso es lo que yo debo preguntarme.
cómo una revisión documental me dice si mi proceso está aquí o está allá. Eso tiene que ser muy claro. La carpeta de evidencias, una carpeta de evidencias me da esa información. Yo debo saberlo muy bien. Unas tarjetas de invitación a egresados me da esa información. Aquí no me está pidiendo hacer algo. Eso lo pide el PMI. El PMI me dice que debo hacer unas tareas, unas actividades. La autoevaluación me pide evaluar ciertas acciones y mi instrumento me debe permitir claramente decir en cuál de los 4 niveles estoy. Entonces, si usted considera que debe hacer algún ajuste, entonces usted hace su ajuste y le va a aparecer repetida la información, como es el caso que aparece aquí. Evaluación aparece 2 veces, el componente 215 aparece 2 veces y aparecen con diferentes instrumentos. Entonces, cuando ese tipo de situaciones ocurran, usted simplemente escribe un correo electrónico y me indica, hice el ingreso de este instrumento 2 veces, solicito que quite el primero, solicito que quite el segundo, y me indica exactamente cuál es el que debemos quitar. Lo mismo cuando un docente no aparece en el listado. Cuando se reemplazan los profesores, a veces nos demoramos un poco en actualizar los listados de las plataformas. Entonces, si usted llegó a reemplazar, por ejemplo, a Edwin René Rueda, entonces usted me escribe un correo diciéndome: aparece todavía este profesor en lista, yo lo reemplacé, y se hace el trabajo de realizar la respectiva actualización. Así se sube el instrumento. ¿Cuándo se sube? Esto tiene que ser ya integrado en nuestra agenda todos los meses de enero. En la semana de desarrollo institucional esto se debe hacer. Se hace, por eso damos un tiempo, unas 2 horas, para que usted se siente, revise su instrumento. Bueno, este instrumento hay que ajustarlo, este instrumento está muy bien, lo voy a volver a subir así, este instrumento hay que quitarle algo, hay que ponerle algo, lo voy a subir, y hacemos ese trabajo. Completarlo para el 2020 y hacerlo pues en su totalidad para el 2021, porque hay que volver a registrar el instrumento. Pasó el mes de enero, hicimos la validación, está hecho ahí el instrumento, y empezamos a lo largo del año, en el momento que usted considere, a aplicar su instrumento. Pero al mes de octubre, a la semana de desarrollo institucional de octubre, todos los instrumentos ya deben estar aplicados. ¿Por qué? Porque es precisamente en la semana de octubre en donde se hace la evaluación de desarrollo institucional. ¿Dónde se hace la evaluación? Pues es muy sencillo. Aquí en la misma página que nosotros tenemos encontramos un link que dice pasos de la RMI. Aquí donde dice conoce la ruta de mejoramiento institucional, pasos, desplegamos en pasos. Aquí están los preliminares y aquí está la autoevaluación institucional. En la autoevaluación institucional, ya estoy hablando que estamos en el mes de octubre, yo ya apliqué mi instrumento, ya tengo datos. Aquí en la parte de aplicación de la prueba, vamos a ver si la encontramos por aquí, en el número 5, donde dice autoevaluación institucional, para evaluar los componentes damos clic aquí y vamos a evaluar. Yo ya apliqué mis encuestas, hice mi estudio estadístico, analicé los documentos y ya tengo un dato de mi componente. Yo ya sé que mi componente, el que me correspondió, por ejemplo, consejo académico, ya tengo un dato. Entonces voy a hacer el ejercicio de registrar la autoevaluación. ¿Qué hago? Pues lo primero que debo hacer es registrar mi correo electrónico. Vamos a hacerlo con el mío. Voy a seleccionar seguidamente el año de la autoevaluación. Bueno, voy a evaluar el año 2020 y mi área de gestión. Entonces voy a seleccionar el área de gestión académica, pues, considerando que me correspondió esa área. Es decir, el primer número de mi componente es el número 2. Dentro de la gestión académica hay varios procesos, ya dijimos, hay 4 procesos. Voy a suponer que a mí me correspondió el segundo proceso, prácticas pedagógicas. Es decir, mi componente se va a llamar el 2.2. Hasta ahí voy. Ahora vamos a mirar a nuestro componente, ¿sí?
sigo dándole siguiente, y este proceso tiene 4 componentes y entonces yo voy a evaluar estrategias para las tareas escolares. Ya hice la aplicación de mi instrumento, ya sé cuál es ese resultado que yo voy a evaluar, simplemente le doy siguiente y aquí están definidas claramente los niveles para la evaluación. Entonces yo ya previamente debo tener uno de los 4 números, es decir, existencia, pertinencia, apropiación, mejoramiento continuo. Entonces voy a suponer alegre y felizmente que en ese componente estamos en 4. Luego, ¿qué debo hacer? Escribir una justificación porque estamos en 4. En ese nivel, en el nivel de mejoramiento continuo, pues tengo que hacer una justificación que se relacione con esta descripción. La institución revisa y evalúa periódicamente el impacto de las tareas escolares en los aprendizajes de los estudiantes y ajusta políticas en este tema. Entonces usted debe decir, la aplicación de los instrumentos nos permitió identificar que en efecto en la institución hay un proceso para la verificación y evaluación de las tareas de los estudiantes que además se retroalimenta, tiene un impacto en la nota final. Bueno, usted hace la explicación y finalmente adjunta un soporte. ¿Cuál es el soporte? Pues el análisis final, que puede ser una página donde usted escribió el resultado de sus encuestas, el resultado del instrumento. Vamos a suponer que usted aplicó una entrevista. Usted tiene su entrevista. Esa entrevista es el soporte, el respaldo de su calificación. No se lo inventó usted no se está inventando nada. Si usted aplicó 30 encuestas, por ejemplo, no va a adjuntar las 30 encuestas, pero va a adjuntar la ficha de resumen de las 30 encuestas, que respondieron en la pregunta 1, que respondieron en la 2, que respondieron en la tercera pregunta, y un análisis final en donde le permite concluir que luego de haber analizado las respuestas a sus preguntas, el colegio se encuentra en ese componente en un nivel 4 y adjunta el archivo como se adjunta un correo electrónico y le da enviar. Una vez ha hecho esa tarea, ya usted está en el cumplimiento de ese específico ítem. Si quiere ver sus resultados, pues simplemente le da aquí en registro histórico de evaluaciones anteriores y ahí encuentra usted cuál ha sido nuestra autoevaluación en